Buenas tardes. Pues gracias a la Universidad de Granada por invitarme, gracias a la Asociación Andalucía y Democracia y a ver lo que puedo aportar, pero casi lo has dicho todo, Mario, que me has dejado sin contenido. Pues yo, para muchas personas, soy un problema, porque soy una mujer, soy migrante, soy extranjera, ahora soy nacionalizada y el último problema es que no me callo. Y como no me callo, entonces utilizo mi marco que es Antonio Gramsci. Hay que tomar partido. Y mi partido es de la humanidad. Y tengo que decir que antes de nacionalizarme española, pago mis impuestos aquí, tributo aquí como persona extranjera. Y mi dinero sirve para la sanidad pública, para la universidad pública. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si os suena, hay una persona que se llama Isabel Ayuso, no sé si la conocéis, está machacando a los compañeros, compañeras, al estudiantado de Madrid y que están intentando sacar asignatura, dar clases en situaciones súper precarias. Así que empiezo esta charla dando todo mi apoyo a los compañeros, compañeras de la universidad, de las universidades de Madrid. Va por ello. Y por la humanidad, por supuesto. No funciona. Creo que le he quitado toda la energía. Se ha quedado sin... ¿No hay otra manera de pasarlo? Si no, con el ratón, quizá. Sí, con el ratón. Sí. Ok. Bueno, buena idea. Mi charla se divide en tres partes. Hablaré de una evolución histórica de las raíces a los rostros. Voy a pasarlo rápido. Después haré una radiografía económica actual para un poquito romper con los prejuicios actuales y el salto conceptual para hablar de plurinacionalidad y de federalismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa a Andalucía? Pues Andalucía, voy a empezar con algo que no sé si sabéis, a ver si os suena. Andalucía como realidad histórica, cultural y social reivindica su identidad y su derecho a la autonomía dentro del marco de la Constitución española. Su pueblo, consciente de su historia y de su sufrimiento, aspira a construir una sociedad más justa y democrática, fomentando la libertad, la igualdad, la solidaridad y la convivencia entre todos sus habitantes. ¿Os suena? Es un extracto del preámbulo del Estatuto de Andalucía. Y Andalucía, como yo, pues es migración, emigración, etc. Yo soy hija de migrante que en los años 60 buscaron un futuro mejor en Francia. Nací ahí con raíces, bueno, he escrito bereberes, pero en realidad no me gusta utilizar esa palabra, soy amazigh, de Argelia, y con un pie en la tierra que mis padres dejaron atrás y otro en la tierra que me vio nacer. Mi identidad nunca ha sido lineal como Andalucía, nunca ha sido de una sola cultura como Andalucía. Soy fruto de la interculturalidad, del encuentro entre mundos, lenguas y costumbres. Andalucía es también acentos. Y cuando miro a Andalucía veo algo similar. Andalucía ha sido siempre tierra de paso, de llegada y de salida. Su historia está marcada por migraciones, tartesos, béticos, fenicios, romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo por emigrante y ahora por migrantes que llegan desde África, América o Europa del Este. Cada uno ha dejado su rostro, su lengua, su historia, sus costumbres y cada uno ha transformado esta tierra. Mi historia personal y la historia de Andalucía se parecen. Pero parece ser que se parecen porque me llamo Habiba Jaboudiab
Y en realidad lo que estoy haciendo ahora mismo es una postura totalmente etnocéntrica, porque parece que soy menos andaluza porque me llamo Abiba Ajab Boudiaf. Andalucía no es un territorio estático, lo ha dicho Mario, ni un pueblo homogéneo, y como yo, Andalucía es fruto de interculturalidad. Sus raíces siempre han sido múltiples, sus rostros cambian sin que pierda su identidad. Y si el federalismo y la plurinacionalidad quieren ser realmente democráticos, deben reconocer que las comunidades no son abstractas, son personas concretas, con historias concretas que hacen de la diversidad un principio constituyente. Andalucía es un cruce de caminos y civilizaciones, siempre ha sido así. Y esta frase va a ser el leitmotiv de toda mi charla. Sus tierras y ciudades han visto pasar culturas, lenguas y pueblos que dejaron huellas, fenicios que trajeron comercios y Mediterráneo, romanos que organizaron ciudades y territorio, incluso en África del Norte, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos que transformaron la agricultura, la arquitectura, la ciencia, el comercio, la astronomía, la cultura, etcétera, etcétera. En definitiva, Andalucía siempre ha sido la luz del universo, por decir algo. Cada llegada no borró lo anterior y me recuerda esta frase de Ibn el-Khatib, el genio Ibn el-Khatib. Las ciudades que olvidan su historia son como árboles sin raíces. Andalucía nos recuerda que sus raíces siempre han sido múltiples y que la identidad se construye en el encuentro con lo diverso. Lo que estoy diciendo es que es el principio de la otredad, humanismo. Hoy la diversidad sigue llegando. Migrantes de África, América Latina y Europa del Este transforman la economía y da igual si llegan a través del aeropuerto en patera o lo que sea, esta gente transformará la identidad. Transforman los barrios, transforman las escuelas, son rostros que cambian, pero las raíces siguen entrelazadas y la tierra continúa siendo fértil para nuestras mezclas culturales. Jalil Gibran decía, el alma se expande con el encuentro de otros espíritus. Esta es la lección de Andalucía. La pluralidad no debilita, sino que enriquece. Hablar de interculturalidad aquí no es solo hablar de población, es hablar de comunidad, democracia y de justicia social. Esta tierra nos enseña que la identidad no es estática, sino un proceso vivo, un cruce de raíces y rostros que nos invita a reconocer que cada persona que llega deja huella y construye juntos al futuro de todos. Pero Andalucía también es herida histórica, es hambre y represión. Andalucía como periferia económica y política bajo una dictadura. La historia actual de Andalucía no se puede entender solo desde la economía, sino también desde la profunda fractura social y política que dejó la guerra civil y la dictadura. Su condición de periferia económica estuvo estrechamente ligada a un sistema de control férreo y una crisis de subsistencia que marcó a generaciones. Tras la guerra civil, Andalucía sufrió con especial virulencia los llamados años de hambre. La tiranía franquista, sumada a una estructura de la propiedad de la tierra desigual, el latifundismo, hundió a la región en una hambruna devastadora durante los años 40. A esto hay que añadir la represión sistemática. Andalucía fue una de las regiones con mayor número de personas fusiladas por el régimen de Franco. No hace falta hablar de muchos ejemplos, pero sí que me viene en la cabeza pues, la conocida desbandada en 1937. Figuras simbólicas como Blas Infante, que fue fusilado en 1936, Federico García Lorca, los maestros y las maestras. ¿Sabéis por qué? Porque ejercían algo en la profesión más peligrosa del mundo, ser docente. Y porque gracias a ellos han hecho que las misiones pedagógicas de la Segunda República iban a cambiar también el ámbito rural, iban a enseñar a las mujeres a ser también personas de derecho, de pleno derecho. Por eso que ser profesora es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Las fosas comunes, como los de Picorrejas en el cementerio de Sevilla,
Pero aquí el barranco de Viznar sigue nuestra memoria y es testimonio de lo represaliado. Perdona. Pero Andalucía sí es cierto que es tierra de partida, pero es tierra de llegada también. Pese al miedo, Andalucía fue un foco constante de resistencia y de exilio en los años 60 y 70. En este contexto, la inmigración no fue solo una elección económica, sino una vía de escape. Cientos de miles de andaluzas abandonaron una tierra marcada por el recuerdo de las represalias y la escasez para buscar libertad y trabajo en el cinturón industrial de Barcelona o ciudades europeas como Frankfurt, Zúrich y otras ciudades en Francia. Con la llegada de la democracia y la autonomía, Andalucía inició otro proceso de dignificación histórica. Es el retorno de los emigrantes que trajo no solo ahorros, es entender el mundo desde otra democracia. Y finalmente, desde los años 90, Andalucía completó su ciclo demográfico, convirtiéndose en receptor de migraciones internacionales, transformando su antigua realidad de periferia castigada no solo por el Estado español, pero sino también por la Unión Europea, en una sociedad diversa y en constante evolución. Así que desde los años 90, Andalucía también se convirtió en tierra de llegada. Personas de Marruecos, Latinoamérica, Rumanía, África subsahariana han venido a trabajar en la agricultura, en turismo y cuidados, pero también han venido a aportar conocimiento en las universidades. Porque parece ser que solo un negro puede ser mantero. Hay ahora negros que son policía en ese país. Sus rostros y raíces se entrelazan con los históricos, renovando de la diversidad cultural y social de ciudades y pueblos. Esta historia nos recuerda que Andalucía, repito, nunca ha sido homogénea ni estática. Ha sido tierra de sufrimiento, resistencia y creatividad, forjada por la memoria de quienes lucharon por libertad, justicia y cultura, hombres y mujeres, generaciones que enseñan que la pluralidad es su fuerza y su futuro. Pero también Andalucía está marcada por la contradicción del modelo económico. Porque por culpa de este modelo económico, pues, se redefine el sujeto político. La agricultura intensiva y extensiva en determinadas zonas, como Huelva, Almería, basada en grandes explotaciones, concentración de tierra y presión sobre los costes laborales, depende estructuralmente de mano de obra inmigrante. No es una casualidad, es un modelo diseñado para maximizar beneficios reduciendo derechos. Lo mismo ocurre en el turismo y en la economía de cuidados, sectores fundamentales para el PIB andaluz se sostienen sobre trabajos precarizados, por no decir esclavizados, temporales y mal remunerados, explotación. Y ahí es donde aparecen los discursos más peligrosos. La extrema derecha afirma que los migrantes roban el trabajo que ningún español quiere hacer, pero la realidad es otra. No es que nadie quiera hacerlo, es que nadie debería hacerlo en condiciones de explotación. Hace unos días escuchaba en la radio un portavoz de Vox diciendo que nos roban el trabajo los inmigrantes. Y hace poco escuché un empresario de Huelva, de la fresa, diciendo ¿qué vamos a hacer para recoger las fresas? Porque han visto toda su documentación, su tarjeta de residencia desaparecido bajo el fango. Otra vez el fango. El problema no es quién trabaja la tierra, recoge la fresa o limpia un hotel. El problema es el modelo productivo que necesita precariedad para ser rentable. Señalar a las personas migrantes es una estrategia política. Eso lo sabemos, para llenar el contenido de un programa vacío de contenido. Desplaza la responsabilidad del sistema hacia lo más vulnerable y evita cuestionar la concentración de riqueza y de poder. Si quienes sostienen la economía, cuidan a nuestras familias y llenan nuestras aulas no forman parte del sujeto político, entonces tenemos un problema democrático.
La migración no roba trabajo, lo que roba dignidad es la explotación, por no decir la esclavitud. ¿Cuáles son los datos recientes de la Seguridad Social? No lo digo yo. 2026, 390.000 y pico afiliados extranjeros en Andalucía. 80% de crecimiento del PIB nacional aportado por población extranjera. 9,14% de crecimiento interanual. La fuente Funcas. No lo digo yo. Y si queremos hablar en serio de federalismo y plurinacionalidad, tenemos que hablar también de modelo económico, de derechos laborales y de justicia social. Mientras tanto, la segunda generación crece aquí, estudia aquí, habla andaluz, sueña aquí, suena andaluz también, ¿por qué no? Y con su presencia nos obliga a replantear una pregunta central. ¿Quién forma parte del pueblo andaluz? Y si hablamos de interculturalidad como apuesta política, ¿qué contenido le damos? Pues ya que hablamos de interculturalidad como apuesta política, pues creo que conviene definir de qué hablamos cuando hablamos de multiculturalidad versus interculturalidad. Que no es lo mismo. La multiculturalidad describe un hecho. Todas las sociedades son multiculturales. Las sociedades anglosajonas, casi todas han optado por una sociedad multicultural sin optar por la interculturalidad. De ahí la formación de los guetos, de ahí los conflictos étnicos, no racial, porque la raza no existe en plural en Estados Unidos. Y conviene recordar lo que está pasando también ahí. La multiculturalidad describe un hecho, es una misma sociedad, conviven personas con culturas, lenguas y religiones diferentes, coexisten, comparten territorio, a veces se celebra el Día de la Multiculturalidad, nos amamos todos en este día y al día siguiente nos odiamos. Pero coexistir no significa relacionarse en condiciones de igualdad. Es decir, podemos tener multiculturalidad y al mismo tiempo segregación escolar. Podemos tener multiculturalidad y barrios marginados. Podemos tener multiculturalidad y trabajadores sin pleno derecho. Pero la interculturalidad va más allá. Implica interacción, reconocimiento y transformación recíproca. No se trata solo de tolerar, entre comillas, la diversidad, sino de asumir que esta diversidad forma parte constitutiva de la comunidad política. La gestión de la diversidad no puede basarse en la invisibilización y de la asimilación forzada, que fue la apuesta política de Francia. Pasa por el reconocimiento, por lo tanto, la interculturalidad. Y el reconocimiento no es un gesto simbólico, es acceso a derechos, representación, participación y dignidad. En Andalucía, la diversidad no es una excepción reciente, otra vez el leitmotiv. La diversidad es un hecho histórico. Por eso, la pregunta no es si queremos ser diversos, ya lo somos. La pregunta es, ¿qué hacemos políticamente con esa diversidad? Si nos quedamos en la multiculturalidad, administramos diferencia. Si apostamos por la interculturalidad, ampliamos el nosotros. Y ampliar el nosotros es una decisión profundamente democrática. De ahí la cuestión de la identidad o de las identidades. Entonces hay que repensar las raíces. Cuando hablamos de raíces solemos imaginarlas como algo fijo, inmutable, pero las raíces no son piedra, son vida. Crecen, se entrelazan, se transforman, como cualquier sociedad. La identidad no es una esencia cerrada que heredamos intacta, es una construcción histórica, social y política, es proceso, no es pureza. Por eso debemos hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿la identidad se define por el origen o por la pertenencia? ¿La identidad por la cultura heredada o por la ciudadanía compartida? ¿Por la memoria del pasado o por la convivencia del presente? Andalucía, otra vez, lo repito, es fruto de un mestizaje histórico continuo.
Su identidad no nació homogénea. Se construyó en la mezcla, en el conflicto, en la superposición de pueblos, lenguas y culturas. Pero hablar de memoria en España no es un ejercicio abstracto, es una cuestión de justicia. Miles de personas siguen desaparecidas en fosas comunes, víctimas de la tiranía franquista. Hay familias que todavía no han podido enterrar a sus muertos. No son sacos de huesos, sino personas. Hay heridas que el Estado tardó décadas en reconocer. La memoria histórica no es abrir heridas, es cerrarlas con verdad, justicia y reparación. Sin reparación no hay identidad democrática plena. Sin reconocimiento del daño no hay comunidad reconciliada. Una identidad que ignora a sus desaparecidos, sus desaparecidas, se construye sobre el silencio. Una identidad que los reconoce se construye sobre la dignidad. Por lo tanto, repensar las raíces implica también asumir esta responsabilidad histórica, porque la memoria no es solo pasado, es el marco ético desde el que decidimos quiénes somos hoy. Y si aceptamos que la identidad es dinámica, entonces entendemos que se sigue construyendo en las aulas, en los barrios, en las luchas por los derechos, en la convivencia cotidiana. La comunidad no es una herencia cerrada, es una tarea colectiva. La pregunta no es si la identidad andaluza cambiará, ya está cambiando. La pregunta es si la construiremos desde la memoria, la justicia y la inclusión, o desde el olvido y el miedo, dos componentes del estiércol que bandera una extrema derecha ahistórica. Por lo tanto, si Andalucía tiene que ir hacia un federalismo emancipador, vamos a hacer una propuesta. Y llegamos al núcleo político de la cuestión. ¿Qué significa hoy defender el federalismo? Si el federalismo se limita a un reparto competencial, ¿quién gestiona qué? Todo se convierte en una técnica institucional. Un mecanismo jurídico, una arquitectura administrativa. Vacío de personalidad. Pero un federalismo así, sin interculturalidad, sin justicia social y sin ampliación del sujeto político, es insuficiente, porque el problema no es solo cómo se distribuye el poder entre territorios. El problema es cómo se distribuye el poder dentro de cada territorio. Un federalismo emancipador no se limita a reconocer pluralidad territorial, reconoce también pluralidad interna, es decir, cultural, social, lingüística, generacional, etcétera, etcétera. No basta con que Andalucía tenga competencias si dentro de Andalucía hay sectores sin derechos efectivos, sin representación real y sin igualdad material. Sin justicia social no hay sujeto político sólido. Una comunidad política fragmentada por la desigualdad no puede sostener un proyecto federal fuerte. Si solo hablamos de territorio y olvidamos la redistribución, el federalismo se vacía del contenido social. Si solo hablamos de redistribución y negamos la pluralidad territorial, ignoramos las identidades colectivas que estructuran la democracia. Por lo tanto, el federalismo no es solo reparto competencial, es una forma de organizar el poder desde abajo, desde el pueblo. Es reconocer que la soberanía no es uniforme ni vertical, sino compartida, negociada y plural. Y en una Andalucía intercultural, mestiza y socialmente diversa, eso implica reconocer que el pueblo andaluz no es homogéneo. Un federalismo emancipador no administra diferencia, las integra democráticamente, no teme la pluralidad, la convierte en fortaleza política, porque una persona socializada en su cultura, su lengua, etc., no teme a la otredad. Y llegamos a cómo entender esta gestión, porque sin entenderla puede que sea una trampa. Solemos decir que la diversidad es una riqueza, pero sin interculturalidad la diversidad puede convertirse en una trampa.
Puede convertirse en coexistencia desigual. Puede convertirse en segmentación silenciosa. Puede convertirse en normalización de la precariedad, por no decir esclavitud. Otro eufemismo. Lo vemos en la segregación escolar, donde determinados barrios marginados concentran alumnado de origen migrante sin recursos suficientes, reproduciendo desigualdad desde la infancia. Lo vemos en la precariedad estructural. Contratos temporales, economía sumergida, vivienda indigna, trabajadores esenciales sin derechos efectivos, etc. Lo vemos en el racismo cotidiano, en el acceso a la vivienda, en el mercado laboral, en el trato administrativo, en los discursos políticos que convierten la diferencia en sospecha. Y lo vemos en la invisibilidad política, personas que sostienen sectores enteros de la economía, pero no están representadas en espacio de decisión. ¿Cómo se justifica? No tiene documentación, que parece ser que para poder existir tenemos que tener un papel en la mano. Cuando esto ocurre, el problema no es la falta de integración individual, no es que las personas no quieran formar parte, es que la estructura no está diseñada para incluir plenamente. No es un fallo cultural, es un fallo democrático. En una democracia que tolera desigualdad sistemática dentro de su propio cuerpo social es una democracia incompleta. La interculturalidad no es un proyecto decorativo, es una exigencia de igualdad real. Es transformar instituciones políticas públicas y representación para que la diversidad no sea jerarquía, sino ciudadanía compartida. Si no hacemos ese esfuerzo, la diversidad se convierte en frontera interior. Si lo hacemos, se convierte en fuerza democrática. Y llegamos al círculo democrático completo como propuesta. En síntesis, el federalismo reconoce territorios, reconoce que el poder no debe concentrarse en un único centro y que existen realidades históricas y políticas diferenciadas. La plurinacionalidad reconoce territorios, reconoce que dentro del Estado conviven identidades colectivas con conciencia histórica propia. Pero si nos detenemos ahí, es decir, federalismo más plurinacionalidad, pues tenemos algo fuera de lo normal, es decir, personas concretas que viven esas realidades múltiples. Y ahí entra la interculturalidad, porque la interculturalidad habla de personas. La interculturalidad no habla de territorio ni de abstracciones colectivas, habla de personas reales, con nombres, con historias reales, con historias cruzadas, etc. Sin interculturalidad, en definitiva, la plurinacionalidad, el federalismo puede quedarse en una negociación entre élites territoriales. Sin interculturalidad, puede convertirse en una mera ingeniería institucional. Una plurinacionalidad democrática exige reconocer no solo los pueblos históricos, sino también la diversidad interna que los constituye hoy. Por lo tanto, si el federalismo organiza el territorio, si la plurinacionalidad reconoce pueblos, la interculturalidad completa ese círculo democrático, reconoce a personas. Y solo cuando esos tres niveles se sostienen mutuamente, podemos hablar de una democracia inclusiva. Porque los rostros cambian, pero una democracia madura se mide por su capacidad de ampliar el nosotros y pasar a nosotros. Y ese nosotros en la Andalucía actual ya es diverso y seguirá siendo así. Muchas gracias por escucharme. Has dicho también el pacto de que la monarquía no se toca, que es una cuestión heredada del franquismo, que la crisis del momento, fruto también de las dos crisis del petróleo consecutivas, la del 73 y del 79, la pagaran en el Estado los trabajadores y las trabajadoras.
y el modelo territorial. Eso, digamos, era un pacto